TEMI es una empresa con una trayectoria de más de 50 años en el mercado de proyectos de integración que involucra las fases de ingeniería, fabricación, servicio y mantenimiento de equipos de baja y media tensión, así como equipos de electrónica de potencia. Contamos con nuestro complejo industrial en donde desarrollamos tecnología propia para brindar una variedad de soluciones a nuestros clientes. Hemos intervenido como proveedores confiables en los grandes proyectos de Venezuela, en las siguientes áreas: centros operativos, estaciones de flujo, mejoradores de petróleo, refinerías, equipos en transporte masivo, el tema de metros, desarrollo gasífero, el sistema eléctrico nacional y el sector privado. Estará con nosotros el ingeniero William Yande, hablándonos sobre centros de control de motor de baja tensión. William abordará aspectos relevantes como características generales, características técnicas, aplicaciones, gavetas de salida y, por supuesto, de nuestras ventajas como integradores locales. Mi nombre es William Llanes y hoy voy a estar con ustedes compartiendo la presentación de lo que es nuestro producto Centro de Control de Motores en Baja Tensión. Durante el contenido de la presentación vamos a hablar sobre los siguientes puntos. Vamos a hablar de las características generales, vamos a hablar de las aplicaciones del CCM dentro del sector productivo nacional. También vamos a conversar sobre lo que son las características de construcción, características eléctricas, el CCM de uso interior, lo que es el CCM de uso exterior, la configuración de las gavetas en celdas, lo que es el CCM inteligente y las ventajas propias de nuestro producto del CCM TEMI. Vamos a iniciar con las características generales y vamos a comenzar con lo que es la definición, cómo hemos definido lo que es un centro de control de motores. Lo hemos definido como celdas o conjuntos de celdas compartimentadas para la distribución de energía eléctrica en forma controlada, principalmente cargas tipo motores. Lo primero que podemos observar es una fotografía en la cual tenemos un centro de control de motores de 3 celdas, en la cual ubicamos 4 salidas con interruptores extraíbles. También a nivel de lo que son los grados de protección y el uso del tablero, tenemos lo que son las celdas para uso interior. En este caso estaríamos hablando del NEMA 12 o su equivalente IP52. A nivel de la fotografía también podemos observar un centro de control de motores ya instalado, operativo y funcional en sitio. También tenemos lo que es la aplicación para uso intemperie. En este caso lo que hablamos de protección contra la lluvia. Tenemos el producto del NEMA 3R o su equivalente del IP43. También tenemos como opcional el NEMA 4 o su equivalente IP65, es decir, también podemos realizar la fabricación de este modelo. A nivel de la fotografía podemos observar un centro de control de motores tipo exterior, NEMA 3R, tipo Macoya, que también en este caso ya se encuentra instalado y operativo. Las celdas CCM pueden combinarse o acoplarse con celdas tipo CDP o CFD. Esto al momento de realizar la configuración por parte de un cliente es importante, ya que con una misma tecnología puede integrar lo que son celdas CCM, CDP o CFD. Cuando hablamos de celdas CDP nos estamos refiriendo a celdas de centro de distribución de potencia. Cuando hablamos de CFD hablamos de centros de fuerza de distribución. A nivel también de la fotografía podemos verificar que tenemos celdas tipo CCM en este caso y tenemos celdas tipo CDP integradas en un mismo tablero. La celda CCM tiene un espacio útil disponible de 72 unidades, en el cual podemos distribuir gavetas de 9, 12, 18, 24 y 36 unidades. Cuando hablamos del espacio útil, nos estamos refiriendo a este espacio en el cual podemos ubicar las gavetas, distribuirlas. 72 unidades corresponde a un espacio aproximado de 1950 milímetros. Aquí, mediante esta vista general de un tablero, en el cual vemos una celda de acometida, celda de control y celdas tipo CCM. Aquí podemos ver en esta tercera celda una primera gaveta de 9 unidades, una de 12, otra de 9, una gaveta de 24
y una gaveta de 18 unidades. Continuamos con las características generales. Las gavetas fabricadas por TEMI son completamente extraíbles o fijas. Esto va a depender de la potencia o la capacidad de corriente que se maneje en cada una de las cargas. También es importante destacar que cada gaveta viene incluida con lo que son los pisos, puertas y las pinzas de alimentación. A nivel de la fotografía podemos observar una gaveta extraíble con los elementos principales asociados a una gaveta, los cuales en este caso son el interruptor, contactor. En este caso la protección térmica es mediante un relé de protección digital. Tenemos en este caso también un relé de falla tierra, fusibles de control, pinzas de control. Dentro de las aplicaciones que tenemos para los arrancadores, tenemos lo que son los arrancadores directos, los arrancadores reversibles o arrancadores de tensión reducida. Todo esto hasta 400 amperios. O sea, este tipo de arrancadores lo podemos incluir dentro de las gavetas. A nivel de la fotografía, también tenemos una gaveta extraíble. En este caso, a diferencia de la fotografía anterior, la protección térmica es mediante el relé térmico electromecánico, el cual podemos ubicar aquí. También en el frontal tenemos equipos de control tales como las luces piloto, los pulsadores de arranque, de parada, y en este caso un selector local remoto, o puede ser un selector manual automático según el requerimiento del cliente. A nivel de las gavetas también podemos incluir otras aplicaciones, tales como interruptores para protección de alimentadores, gavetas para unidades de control electrónico, subtableros de distribución o salidas para bancos de condensadores. A nivel de la fotografía podemos observar una gaveta extraíble con un interruptor caja moldeada, el cual en este caso hace la función de protección de alimentador o protección de fibra. Las barras principales están aisladas y van desde los 800 amperios hasta los 6300 amperios. Estas pueden ir ubicadas en la parte posterior central o en la parte superior del tablero. La ubicación de las barras va a depender básicamente de la capacidad de corriente que maneje el tablero. En este caso, podemos ver a nivel de la fotografía un ejemplo de barras principales, las cuales se encuentran guiadas, aisladas. Esto en función de un requerimiento por parte del cliente. Tenemos también lo que son las barras secundarias verticales que van desde 400 amperios hasta 1600 amperios. En este caso nos referimos a que las barras verticales son las barras que derivan desde las barras principales hasta cada una de las celdas. También las barras verticales vienen aisladas con manga termocontraíble. Continuamos con las aplicaciones del CCM de baja tensión. En esta lámina vamos a presentar las áreas donde nuestro producto es aplicado o que puede aplicarse. En base a esto separamos las aplicaciones en tres grandes sectores: el sector petróleo o petroquímica, el sector industria y el sector empresas básicas. Dentro del sector petróleo o petroquímica tenemos la aplicación de nuestro producto a nivel de estaciones de flujo, macollas, mejoradores de petróleo, plantas de gas, estaciones de bombeo, llenaderos de combustible y complejos petroquímicos. A nivel de lo que es el sector industrias, ubicamos lo que pudieran ser empresas agroalimentarias, fábricas de automóviles, fábricas de cartón, fábricas de papel, fábricas de vidrio. Y con respecto a las empresas básicas, tenemos lo que son, trabajamos para empresas generadoras de electricidad, empresas de transporte masivo, tales como los metros, empresas de agua, empresas siderúrgicas y empresas de aluminio. Continuamos con las características de construcción. En esta lámina vamos a presentar lo que son las características más relevantes correspondientes a lo que es el diseño y la fabricación del CCM. Lo primero que podemos decir es que nuestros CCM están diseñados y fabricados tomando en consideración las normativas indicadas por la COVENIM 2942, la NEMA
ICS 2 y 3 y la IS 439. Nuestros centros de control de motores son ensamblados a través de estructuras UNIAR, las cuales tienen amplio espacio en el compartimiento de salida de cables para trabajar con comodidad y seguridad. A nivel de la fotografía podemos ver una celda tipo CCM con 4 gavetas o feeder. Acá estamos hablando de un ancho de 200 milímetros. La entrada y salida de cables, en este caso, para la celda CCM, el estándar es por la parte inferior, pero opcionalmente podemos entrar por la parte superior. Este punto siempre va a depender en función si el tablero es un uso interior o es un tablero uso NEMA 3R. En el caso que la aplicación sea un tablero NEMA 3R, la entrada obligatoriamente es por la parte inferior. A nivel de la fotografía podemos ver también un CCM y en esta parte podemos destacar lo que es la entrada y salida de cable. Aquí ya tienen las perforaciones para realizar la posterior entrada y salida de cable. En cuanto al color de los tableros, el estándar TEMI es el color gris, claro, gofrado, RAL 7042. Pero también tenemos opcionalmente lo que es el color ANSI 61 gris también. En este caso la superficie es un poco más lisa. Y podemos fabricar tableros bajo pedido con otros colores. En este caso vemos un ejemplo de un tablero de color rojo, el cual fue solicitado por uno de nuestros clientes, en el cual correspondía a un sistema de incendio. Detalle aquí que me gustaría destacar es que la implementación de los mímicos. En este caso tenemos un tablero, unos mímicos, los cuales nos ayudan en todo lo que refiere a información importante, relevante, a nivel de un unifilar que se quiera colocar, una secuencia de operación o una secuencia de enclavamiento. Las gavetas son completamente extraíbles e intercambiables, lo cual asegura una rápida y fácil sustitución de los arrancadores individuales sin afectar al conjunto. En este término, cuando hablamos de intercambiable, lo que queremos indicar es que en caso de alguna falla o algún mantenimiento de una gaveta, la gaveta puede ser sustituida por otra gaveta de igual capacidad y sin afectar el resto de la celda. En esta fotografía podemos ver lo que es el frontal, donde ubicamos los equipos de control. En este frontal tenemos, para este caso, un contador horario, un relé de protección digital. También puede ubicarse otros equipos tales como selectores, pulsadores, luces piloto. Importante destacar que a nivel de este frontal, el diseño contempla un sistema rotativo, el cual permite que el frontal gire hacia arriba o hacia abajo, dejándonos mayor facilidad a la hora de sustitución de cualquiera de estos equipos de control. Por lo cual, a nivel de mantenimiento, esto nos permitiría realizar cambios de algún equipo de control porque ha fallado, simplemente desconectando la parte de control sin desconectar lo que es la parte de protección. Los componentes principales a nivel de lo que es una gaveta tenemos como los interruptores caja moldeada, los relés térmicos, contactores, relés digitales de protección, entre otros. Aquí a nivel del gráfico de la fotografía podemos ver un relé de protección digital de motores de un MPR100 de Orion Italia. Podemos ver relés electromecánicos, térmicos de ABB, contactores, selectores, luces piloto, pulsadores. Continuamos con las características eléctricas. En la siguiente lámina vamos a presentar lo que son las características principales eléctricas del CCM. En este caso vamos a indicar cuáles son las características estándar de nuestro producto y cuáles son características opcionales, pero que estamos en capacidad de fabricar. Iniciamos con la tensión nominal. La tensión nominal estándar son 600 voltios corriente alterna. La tensión de servicio estándar 240, 480 voltios. Opcionalmente podemos también trabajar con 380 voltios. La tensión de prueba, esta es la tensión de prueba de frecuencia industrial durante 1 minuto. Estándar es 2,5. Opcionalmente podemos realizarla también para 4 kilovoltios. El sistema eléctrico puede ser 3 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos. El cuarto hilo se refiere a la implementación de la barra de neutro. La frecuencia serían 60 Hz como estándar.
en Venezuela, y opcionalmente podemos también desarrollar el equipo para 50 Hz. La corriente de cortocircuito durante un segundo, como estándar tenemos opcionalmente podemos llegar a 100 kA. La corriente asociada a las barras principales maneja un rango desde 800 amperios hasta 6300 amperios. La corriente asociada a las derivaciones de barra maneja un rango estándar de 400 y 600 amperios. Sin embargo, opcionalmente podemos fabricar barras verticales desde 800 amperios y 1600 amperios. La barra de neutro, lo que hablábamos sobre el cuarto hilo, puede manejar un rango desde 400 hasta 1600 amperios. La barra de tierra es calculada en base a la corriente de cortocircuito del tablero que sea requerido. Continuamos con lo que es el CCM de uso interior. Lo primero que podemos observar son dos fotografías en las cuales tenemos un primer centro de control de motores de uso interior, la cual presenta una celda de acometida central, celdas laterales de CCM, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. En este caso, por la fotografía y el tipo de puerta, podemos observar que el relé de protección térmico, en este caso no es digital, sino que es un relé de protección electromecánico. La segunda fotografía, tenemos también un centro de control de motores de uso interior con dos celdas. A diferencia de la primera fotografía, aquí tenemos la implementación de relés de protección digitales. Como características generales, podemos indicar que las celdas de uso interior tienen una altura de 2330 milímetros, un ancho de 800 milímetros y una profundidad de 800 milímetros. Opcionalmente, podemos contar también con un ancho de 1000 milímetros, profundidad de 1000 milímetros, 1300 y 1500 milímetros. Definimos las celdas de CCM uso interior como celdas con compartimientos, con puertas laterales para salida de cables de fuerza y control. Cuando hablamos de puertas laterales para salida de cables de fuerza y control, nos estamos refiriendo a esta puerta que se encuentra en el lateral de cada una de las celdas. A través de este comportamiento donde podemos hacer la entrada-salida de cada uno de los cables de potencia y control y por supuesto la instalación y conexión final.